buenos días a todos y a todas. Seguimos aquí con los Ecopodcasts. Vamos a empezar el Ecopodcast número 7 ya. Como siempre, antes de nada, pues deciros que esta emisión forma parte del proyecto PAC Gaia de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y como siempre, Jacobo Feijóo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues venga, con muchas ganas de atacar otro podcast. Venga, este podcast lo titulamos, hemos quedado en biodiversidad en los agrosistemas, ¿no? Así es. Entonces, para punto número 1, pues vamos a desgranar este concepto de biodiversidad en los agrosistemas. Entonces, pregunta número 1, Jacobo. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, pues es un poco como viene implicado en el nombre, tiene que ver con la diversidad biológica de una zona que estemos estudiando, ¿no? Normalmente de un ecosistema, tiene que ver con el número de organismos diversos que hay en un ecosistema, sean macroorganismos, porque estamos normalmente habituados a pensar pues, en el número de aves, de mamíferos, pero también microorganismos, que no se ven sino utilizando ya el microscopio. Tiene que ver con ese conjunto de seres vivos, tanto flora como fauna, que dan complejidad y riqueza a los ecosistemas. Y normalmente cuanta más biodiversidad, más estabilidad hay en los ecosistemas y es más difícil que pasen cosas que los desequilibren, como puedan ser por ejemplo, el surgimiento de plagas y enfermedades, ¿no? La biodiversidad tiene un efecto de atenuar los cambios o los impactos que reciben desde fuera los ecosistemas. Te voy a contar, me acabo de acordar, una anécdota que me pasó, bueno, en la facultad. Estábamos en clase de medio ambiente, entonces el profesor lanzó una pregunta que a mí se me quedó grabada. Yo supongo que lo preguntó. Que es como, bueno, es como... A ver, dijo el profesor, ¿dónde hay más biodiversidad, no? Dijo, ¿dónde hay más biodiversidad? Pues, por ejemplo, en el Courel, tal cual está, ¿no? Sí. Una zona del Courel sin tocar, sin mano del hombre. O en esa misma zona, si pasamos una carretera por encima. Claro, entonces la gente dijo, ¿dónde no pasó la carretera? Ajá. Y claro, el profesor sí que dijo, pues no, porque claro, donde pasó la carretera se han transportado nuevos elementos que no estaban en esa zona y se ha generado como pues claro, que haya más biodiversidad en el sentido de que hay cosas nuevas que antes no había en esa zona, ¿no? Se me quedó grabado eso. Yo supongo que es, no sé si decir que es como buena información sesgada, pero tiene su parte de razón. Sí, es el concepto del ecotono, del margen de una zona natural más o menos estable, donde introduces una frontera, un límite artificial, y en ese límite artificial pueden aparecer efectivamente nuevas cosas que no estaban en el componente natural. Sí, sí, sí. A mí se me quedó grabado, ¿eh? Bueno, seguimos entonces con el segundo concepto, que sería agrosistemas, ¿no? Sí. Venga, ¿qué es un agrosistema? El agrosistema es un poco extender el concepto de ecosistema, que en ese caso sería una zona natural donde hay un conjunto de relaciones complejas y de equilibrios entre los distintos componentes del ecosistema, tanto flora como fauna, elementos autótrofos y heterótrofos. Extenderlo a una zona donde ese factor natural está muy alterado por la introducción de un cultivo o de un sistema agrario de aprovechamiento. Entonces, en ese sistema agrario, que va a ser necesariamente simplificado porque va a primar la producción del elemento que estamos buscando, se van a establecer también unas relaciones complejas, unos ciclos de nutrientes, unas relaciones entre la energía que entra del sol y que se fija en las plantas que estamos cultivando, en los nutrientes que van a circular, entre el suelo y la planta, entre el agua que va a entrar en ese cultivo. Es un poco eso, el hacer una analogía entre lo que serían las condiciones del ecosistema y las condiciones de esa superficie plantada, que ya sabemos que va a ser eso, necesariamente simplificada,
con respecto al ecosistema, pero que tiene su interés y donde van a seguir ocurriendo pues todas esas cosas que tienen importancia en este concepto que hablamos de Gaia, ¿no? Del sistema de regulación global del ecosistema, en cómo se van a utilizar los nutrientes, qué gases se van a emitir a la atmósfera, qué efectos climáticos van a tener, etcétera, etcétera. Vale. Y esto se desgranaba, ¿no? El tema de agrosistema se podía desgranar en 3 niveles, me comentabas. La ¿no? biodiversidad en los ecosistemas, sí. Vale. Que sería, por una parte, teníamos aquí apuntado las especies cultivadas, ¿no? Efectivamente. Vale. Sería un poco la biodiversidad, ¿cómo la medimos en un agrosistema? Pues depende de lo que estemos hablando. Podemos estar hablando de la biodiversidad de las plantas que cultivamos, sería un nivel. Podemos estar hablando de la biodiversidad dentro del suelo, que ahí hablaríamos fundamentalmente pues, de los seres vivos que viven dentro del suelo, sean lombrices, topos, es decir, macrofauna, o sea, ya microfauna, microorganismos de todo tipo. Y después también podemos estar hablando del entorno, ¿no? de la biodiversidad, de lo que estamos ya un poco más acostumbrados, de especies vegetales y animales que viven en el entorno de los cultivos y que también nos interesa mantener por razones ecológicas e incluso por tener especies beneficiosas para el propio cultivo, ¿no? Como podría ser un ejemplo, las aves insectívoras o los anfibios que también te van a controlar pues, los insectos que pueden afectar ese cultivo, por poner dos ejemplos muy simples. Vale, muy bien, o sea que tenemos en la biodiversidad en los ecosistemas tenemos 3 niveles, ¿no? Y entonces las especies cultivadas, las especies que se cultivan en una zona para agricultura, para consumo. Entonces, esto trae una problemática, ¿no? Hablamos que era la erosión genética. Sí. ¿Qué es esto? Hay 2 niveles también aquí, porque un agrosistema se pueden cultivar unas pocas especies o muchas especies, porque hay rotación de cultivos, porque las mezclas, etcétera, etcétera. Pero ya incluso dentro de la especie, por ejemplo, dentro del trigo o dentro del maíz o dentro de una fruta, tenemos lo que son las variedades. Ahí volvemos a tener otra vez biodiversidad dentro de un propio cultivo. Que de hecho en la PAC, no sé si hoy en día, pues recuerdo que había que apuntar qué diversidad se plantaba, se cultivaba y todo, que era un follón al final, porque claro, hay mucha gente que siembra y pues no tiene claro la variedad que cultiva. Bueno, ahora cada vez ya mucho más controlado. Y entonces, respecto a las especies, se calcula que unas 250.000 especies vegetales, de las cuales históricamente para alimentación se utilizaron unas 5.000 a lo largo de todas las civilizaciones y culturas desde que empezó la agricultura hace unos 10.000 años. Actualmente se utilizan muchas menos, unas 300 especies, pero hay 24 que son principales y hay 6 donde está el 85% de la producción a nivel mundial de los alimentos, ¿no? Vale. Que por superficie de cultivo serían el trigo, el arroz, el maíz y ya ahora una oleaginosa y leguminosa que es la soja, la cebada que vuelve a ser un cereal y después la patata. Y luego ya un pelotón de cola donde son superficies bastante parecidas y hay muchas especies tropicales que no son tan familiares en Europa, como serían el sorgo, el mijo, el algodón, y bueno, otras que sí no son familiares, la judía, la colza, el girasol y la caña de azúcar o la casaba. Pero esas 6, el trigo, el arroz, el maíz, la soja, la cebada y la patata, que son las más empleadas a nivel mundial, también tienen una representación importantísima en la agricultura que se hace en la Unión Europea. Quizá un poco menos el arroz con respecto a Asia. Voy a soltar aquí. El café al final se consume en todo el mundo, ¿no? Sí. Todo el mundo. Y no está ahí. No, porque consumimos pues per cápita mucho menos. Claro, en cuanto a superficie, pues claro. No. En trigo a lo mejor son 100 sí, o 200 gramos diarios y claro. El café es una cantidad mucho menor, entonces eso se refleja después en la superficie. También es curioso porque el aceite de oliva, que para nosotros es muy familiar, claro. Después está pues, detrás de la soja, el algodón, el sésamo, la palma, el girasol y el cacahuete, por ejemplo, que son las fuentes de aceites, que son grasas líquidas, más cultivadas a nivel global en el planeta. Y es curioso también, muchas veces llama la atención el algodón, que lo asociamos básicamente a los tejidos, y efectivamente se utiliza para eso, pero también la semilla del algodón
es la segunda fuente de aceite a nivel mundial. Es una cosa que a lo mejor aquí en la Unión Europea y en España pasa más desapercibido. Sí, ¿no? no estamos mucho más familiarizados con el girasol y sobre todo con el aceite de oliva, pero el algodón es un recurso fundamental también para el aceite a nivel global. Entonces, ¿por qué estas 6 especies en concreto? Bueno, pues se busca tener una dieta equilibrada. Los cereales nos aportarían en la dieta los hidratos de carbono y las leguminosas fundamentalmente proteínas. Y después ya los aceites son grasas, son formas parecidas a los cereales de almacenar hidratos de carbono, pero con mucha más densidad. Es decir, en una unidad en 1 kilo de grasas tenemos muchísimos más hidratos de carbono que en 1 kilo de cereales, ¿no? Y después las frutas, que también son un capítulo importante, aunque ya un poco menor, lo que normalmente se busca son vitaminas. Y es curioso porque ese complemento que se da entre los cereales y las leguminosas a efectos de dieta, también es importante mantenerlo en los cultivos, porque hay que mezclar en los cultivos cereales y leguminosas porque la leguminosa fija el nitrógeno atmosférico y nos fertiliza de forma natural el suelo. Entonces, en todos los grandes sistemas de cultivos de la historia siempre hay tradicionales, los que habían y sigue habiendo en las culturas en América o en Europa o en Asia, siempre suele haber una asociación de cereal y leguminosa, porque la leguminosa fertiliza el suelo para sí mismo y para el cereal, ¿no? Muy bien. Bueno, y volvemos al tema, ¿no?, de erosión genética, entonces, ¿no? ¿Cuál es el problema que es la erosión genética? Pues la erosión genética se da dentro de la agricultura en la utilización de las variedades. Históricamente, por ejemplo, centrémonos, por decir algo, el trigo. Existían sobre todo pues una gran variedad de razas locales de trigo adaptadas pues a cada comarca de Asia, a la especificidad de la zona, ¿no? Exactamente, de Europa y de todas las zonas en las que se fue extendiendo de forma natural el cultivo. Y existían miles de variedades que estaban muy adaptadas pues a esa zona determinada. Ahí esa variedad se había seleccionado porque resistía las enfermedades de ese sitio, las heladas tardías o tal, o que llovía más o que llovía menos a lo largo del periodo. Y entonces pues eso que ocurría con el trigo pues también ocurría con el arroz, ocurría con la fruta, etcétera, etcétera. Y a principios del siglo XX quizá alcanzamos el máximo de variedades de todas las especies cultivadas a nivel global. Pero una vez que se consolida la Revolución Verde, a partir de los años 60, con las técnicas de mejora genética, que permitieron alimentar a la población mundial y que multiplicar la población del planeta, y que ahora seamos pues 3 o 4 veces más seres humanos que había antes y seguimos creciendo, gracias a los agricultores y ganaderos que lograron producir el alimento que utilizamos todos y cada uno de los días. Pues gracias a esa revolución verde hubo una parte negativa, que fue que se dejó de cultivar todas esas variedades, ¿no?, a nivel local, y se produce la erosión genética, que es esa pérdida de variedades. Por dar unas cifras, pues fíjate, en 1949, a mediados del siglo XX, había unas 10.000 variedades de trigo en China. Llegó la Revolución Verde y ya en 1970, es decir, 20 años después, ya solo quedaban 1.000. En México nos quedan el 20% de las variedades de maíz que había en 1930 censadas. Se hizo un censo muy, muy exhaustivo y nos damos cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, de las 7.000 variedades de manzano que había también censadas a principios del siglo, se perdió el 86%. Y se calcula que a nivel global en los últimos 100 años hemos perdido el 90% de las variedades locales de maíz, el 94% del guisante, el 81% del tomate, el 95% de la col, y así podríamos seguir. Esto nos da una idea de la profundidad del problema de la erosión genética. Claro. ¿Qué problema tiene asociado, ¿no?, que haya erosión genética? ¿Qué pasa
si nos quedamos solo con un 20% de especies cultivadas en México, por ejemplo, que decías tú? Pues la erosión genética tiene el problema de que perdemos, digamos, una especie de base de datos de genes que hay dentro de cada especie, dentro del trigo, dentro del maíz, dentro del tomate, de las especies que nos interesa cultivar, y que nos dan las herramientas para defendernos en el futuro de determinados problemas. Es como perder cartas de la baraja, ¿no? Perdemos cartas con las que jugar. Exactamente, cartas genéticas. En una de las variedades que perdemos, pues puede ir la resistencia a la fitóctora, en otra la resistencia al taladrador, al gusano taladrador del maíz, en otra, pues a las heladas tardías, a las heladas tardías, sí, etcétera, etcétera. Y de ahí viene hay ejemplos incluso dramáticos que ocurrieron en la historia. Uno muy conocido fue el hambre en Irlanda en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que culminó con la muerte por hambre de 1,5 millones de personas en Irlanda, que provocó las grandes migraciones de irlandeses hacia América. Y fue porque se dependía mucho en la dieta de la patata, y después se investigó que en aquel momento había solo 4 variedades genéticas prácticamente de patata. Fueron muy sensibles a una enfermedad, una variedad de la fitóctora, y durante 4 años hubo unas cosechas desastrosas, moría más del 90% de la patata, y se produjo unas condiciones de hambruna que mataron 1,5 millones de personas de golpe en Irlanda. Otros ejemplos que se podían poner, pues hay 2 muy parecidos, uno en China y otro en España, con el arroz. El arroz también en los años 50 en China estaba teniendo un problema muy serio, allí es la base de la alimentación, un problema muy serio de enfermedades, allí es la base un poco de la alimentación, como aquí es el trigo, en Asia es más el arroz. Y curiosamente se logró solucionar ese problema cruzando el arroz con un primo. No era una variedad exactamente de arroz, sino una variedad salvaje, el mismo género, distinta especie, que se encontró en un valle que unas pocas semanas después de recolectarse se inundó por un embalse. Y esa variedad resistente solo estaba allí, o sea, se hubiera perdido esa oportunidad. Se hizo el cruce de esa variedad salvaje con las variedades productivas de arroz y se logró lo que hoy es el famoso IR8, el superarroz que resolvió gran parte del problema de las hambrunas recurrentes en China. Fue también desarrollado por Norman Borlaug en los trabajos de la Revolución Verde. Y en España ocurrió una cosa parecida, también con un arroz, en este caso en el delta del Ebro. También hubo una solución que salió de una variedad que también iba a ser anegada por un embalse en poco tiempo. Es decir, que ya tenemos ejemplos en la historia de la importancia que tiene el luchar contra la erosión genética. Ojo, que no se puede echar la culpa de esto al agricultor, que bastante tiene en cada momento tirar de las herramientas más potentes que tiene para producir el volumen de alimentos que necesitamos todos los días. Claro. Pero si es un problema, digamos, un inconveniente que surgió con la Revolución Verde y que tenemos que saber gestionar para que no se dé esa erosión genética. Claro. O sea, a ver, la erosión genética final deriva, ¿no?, en la necesidad de producir más y mejor a costa de perder resistencia, perder aptitudes que le permiten... De simplificar variedades y de concentrarnos en expandir esas variedades y hacer el olvido de las variedades locales que se dejan de cultivar. Vale. O que cambiamos el medio ambiente donde están los primos de las especies salvajes, que también se pueden cruzar o hibridar y aportar genes que resuelvan problemas. Ese es el ejemplo de los embalses, ¿no? Ahí era un problema de que íbamos a cambiar el ecosistema donde había esas variedades locales y las perdíamos. Y en otros casos se extinguen porque dejamos de utilizarlas. Vale. Entonces, ahora, por abordar el tema, ¿se puede revertir, cómo se puede evitar la erosión genética? Bueno, pues la erosión genética con conservación de las variedades, aunque hayan perdido, digamos, actualmente su uso agronómico directo, lo que tenemos que hacer es implementar medidas para conservarlas, y en eso pues la PAC tiene distintas herramientas, ¿no? Y a nivel global se están haciendo grandes esfuerzos. ¿Cómo se consigue? Pues básicamente con
con colecciones de estas variedades. Y se puede dar lo que se llama la conservación in situ, que en ese caso es primar a los agricultores o a los ganaderos, si hablamos de razas, en este caso no de vegetales, pero de variedades vegetales, pero sí de animales, en primarlos para que las sigan utilizando. Y aunque sean menos productivas, pues se le compense económicamente, ¿no? Y eso sería la conservación in situ. Sí, que es lo que hablábamos también anteriormente en algún ecopodcast, de que se hace en cuanto a especies animales, con razas autóctonas, fomentar esa clase de especies, ¿no?, propias de una región. Propias de una región y que nos conserva esa riqueza genética de los animales, en este caso. Vale. Y en el caso de las plantas hay que tomar una serie de medidas, por ejemplo, que estén a más de 5 kilómetros de distancia, que es más o menos lo que pecorea una abeja, ¿no?, el territorio o un insecto, para que no se mezcle con polen de las variedades tradicionales, de las variedades comerciales, y no haya esa contaminación genética. Hay una serie toda de precauciones y de condiciones, pero que funciona. Funciona, vale, que se utilicen las variedades y que compenses económicamente al agricultor que las utiliza, y va a tener una bajada de rendimiento, pero está haciendo un beneficio indudable para la sociedad. Eso sería la conservación in situ. Vale, y luego está la ex situ, ¿no? Sí. ¿Qué esa cuál es? La conservación in situ ya se trata de sistemas de colecciones de semillas o de propágulos, por ejemplo, de cultivos de tejidos de distintas especies, que se utilizan en almacenes en condiciones, digamos, de laboratorio. Ahí lo que se hace fundamentalmente es deshidratar las semillas para que entren en dormancia, no se activen, y conservarlas en frío. Y entonces en España, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos un gran número de colecciones, que algunas dependen de organismos del Ministerio, otras dependen de las comunidades autónomas. Aquí en Galicia, por ejemplo, en el CIAN de Mabegondo, que en la provincia de Coruña, que depende de la Xunta, tenemos grandes colecciones de variedades de maíz y de trigo que se utilizaban en Galicia, y lo que se hace es mantenerlas, y periódicamente se siembran para que no pierdan. Muchas pueden estar en dormancia durante decenas de años, algunos incluso centenares, pero lo que se hace es volverlas a cultivar en parcelas, volverlas a deshidratar y a conservar en frío. Hay que estar renovando, es un trabajo muy intenso. Y después es muy conocido también un esfuerzo que se está haciendo a nivel global, que es el famoso centro de semillas de Svalbard, en Noruega, porque claro, ojo, aquí estas instalaciones muchas veces dependen del frío, y puede haber un corte de corriente, puede haber algún problema de suministro, y podríamos perder colecciones importantísimas, sí, claro, de este material genético. Entonces lo que se hace en Noruega, en Svalbard, es una región en que hace mucho frío, y de forma natural, pues en el interior de la Tierra, en túneles, sí, se han excavado y se mantienen allí colecciones perfectamente documentadas, donde se podían conservar aunque hubiera un fallo. Es un método muy ecológico de conservación, porque sin duda, no requiere, ¿no? Sin duda, también sabemos que hay muchas empresas tecnológicas que han movido sí, para el tema de los servidores, ¿no? Sí, para que necesiten refrigeración. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero con semillas. Vale. Y entonces, estas serían las estrategias que tenemos para conservar la biodiversidad de los materiales genéticos de las especies cultivadas. Vale. Conservación in situ y ex situ, a la que la PAC le da una gran importancia cada día más, y hay planes pues específicos tanto a nivel europeo como después, ya decimos, a nivel de cada país, incluso de cada región europea, en este caso comunidad autónoma, en el caso de España, para conservar in situ y ex situ pues, esta variedad de cara al futuro, y que es un recurso fundamental genético para que podamos enfrentar todos los problemas que se nos puedan dar, tanto con el cambio climático como con otros problemas fitosanitarios. Lo que pueda pasar, ¿no? Lo que pueda pasar está muy bien tener esas colecciones ahí. Vale. Entonces, nivel 1, especies cultivadas, listo. Sí. Ahora, el suelo, ¿no?, que era el siguiente nivel que hablamos. Entonces, sí, vale, ¿qué comprende la biodiversidad del suelo? Bueno, el suelo hay que entender que es casi un ser vivo. Es tal el nivel de seres vivos que contiene, y son seres vivos que construyen de alguna manera el suelo.
En la Luna, por ejemplo, no hay suelo, hay regolito. Es como lo que hablaste antes, ¿no? O sea, puede que en 1 gramo de suelo haya más vida que material inerte al final. Hay más vida, microorganismos, que en 1 gramo de suelo que seres humanos, a lo mejor, pues en China, por así decirlo. Vale. Para que nos hagamos una proporción muy desmesurada. Es una cosa asombrosa la cantidad de microorganismos que mediatizan absolutamente todo lo que pasa ahí, a nivel de reacciones químicas, a nivel de descomponer la materia orgánica para que los nutrientes estén disponibles para otro ciclo de la vida, que vuelvan a ser utilizados por las plantas, a nivel de construcción del propio suelo, porque al final muchos el humus, por ejemplo, que fabrican estos microorganismos, le dan estructura al suelo. El suelo no es un mero agregado de partículas inertes, como se pensaba un poco antes. Bueno, esto aquí hay arena, hay limo, sí, pero tiene que pegarse, tienen en grumos, para que haya una serie que se llaman microporos, es decir, de túneles microscópicos que tienen que tener el diámetro adecuado para que el agua se conserve ahí y esté disponible para las plantas. Una serie de agregados de arcilla y de humus y de micropartículas para que los nutrientes se peguen con fuerzas electrostáticas ahí y no sean lavados por el agua de la lluvia y permanezcan y estén disponibles para las plantas. Es decir, una complejidad enorme y realmente el suelo es una construcción, el suelo agrario, eso que un ingeniero o un arquitecto elimina, ¿no?, antes de construir, porque le llama suelo lo que está debajo, a la roca donde va a fijar los cimientos de un edificio, de un puente. Madre, ¿no? Sí, eso para nosotros no es suelo. Suelo es eso que ellos apartan, que desechan, como sácame esa porquería de ahí. Bueno, pues ahí, de eso que muchas veces se desprecia, de esos 40, 50, 60 centímetros de color negro, de ahí salen todos los alimentos que consumimos y toda la riqueza de los ecosistemas terrestres, ¿no? Eso es el suelo, prácticamente una construcción biológica. Vale, que se podría dividir, ¿no? Entonces, la biodiversidad al final, lo que hablamos era que las puedes dividir en 2 niveles, ¿no? Sí. Que era la microfauna y la macrofauna. Sí, y la macroflora y la microflora. Pero si entramos con la macrofauna, tenemos que hablar de las lombrices. Cuando vemos una lombriz en el suelo, podemos estar seguros de que estamos ante un suelo de calidad, sobre todo un suelo agrario. Un suelo agrario bien mantenido. Puede haber unos 2 millones de lombrices en una hectárea de cultivo. Y esas lombrices tienen un peso. Puede haber hasta 1 tonelada de peso de lombrices en una hectárea de suelo de cultivo. Eso nos da una idea de la biomasa, ¿no?, que hay ahí y de que están haciendo algo, están cumpliendo una función. ¿Qué función? Pues están pasando por su aparato digestivo unas 34 toneladas de suelo, de materia orgánica, que una vez que entran como hojarasca o como restos vegetales y salen de su aparato digestivo en forma de humus, ya muy simplificado y ya formando unas sustancias de ácidos, de nutrientes que estaban en esa materia orgánica de la que se han alimentado, que ya van a hacer ese pegamento que va a dar estructura al suelo, ya va a crear esos microporos, o sea, tienen una función fundamental. E incluso los propios túneles que hacen las lombrices en el suelo al desplazarse para alimentarse, contribuyen a airear, que entre aire para que puedan respirar las raíces, y contribuyen también a que circule mejor el agua hacia abajo y vaya empapando todo el horizonte de suelo donde las raíces se van a quitar el agua, y no que haya tanta escorrentía, ¿no?, que se vaya arrastrando por la superficie. Absolutamente. Vale. Eso serían las lombrices. También, por ejemplo, los topillos, que también hacen esos montoncitos de tierra, también tienen un efecto muy importante en esa aireación y descompactación del suelo, que es uno de los grandes problemas muchas veces de repetir una misma labor agrícola o de paso de maquinaria que compacta el suelo. Todos estos organismos pues ayudan a descompactar el suelo. Vale. Y luego estaría la micro, ¿no? Sí, pues eso ya es asombroso. La microfauna, hay una que es más grande, que son los nemátodos y los protozoos, y después ya están los microbios, sobre todo las bacterias y los actinomicetos, y eso ya es asombroso.
Si hablamos de un gramo de suelo, un simple gramo de suelo de tierra, ahí podemos tener del orden de 40-50 nemátodos por gramo, que son... ¿Cuánto pesarán? Ni idea, ¿no? No, ni idea. Pues microgramos, o sea, muy poco, muy poco. El orden de magnitud tiene que ser muy pequeñito. Vale. Tiene que ser partido por 10.000 o por 100.000. ¿Y a dónde quiero llegar yo? Si vamos sumando microfauna en un gramo de suelo, y dices, pues al final igual tengo 0,3 de suelo y 0,7 de vida, ¿no? Que no llegará tanto. Pero... Sobre todo también es importante la superficie, es decir, si cortáramos cada bacteria y estiráramos el perímetro de cada bacteria, tendríamos una superficie asombrosa. Y en esa superficie se absorben cosas, ocurren reacciones químicas, se introducen las bacterias que tienen una colección de enzimas que hacen unas reacciones que no se dan espontáneamente en la naturaleza, se dan si hay un ser vivo que tiene todo un sistema para utilizar la oxidación para hacer que reacciones químicas ocurran de forma no espontánea, sobre todo la superficie. Y entonces, si seguimos poniendo números, podemos tener hasta 500.000 de microalgas, podemos tener hasta 100.000 hongos, siempre un gramo de tierra. Y podemos tener hasta 15 a 20 millones de actinomicetos, o podemos tener hasta 300 millones de bacterias que van a fijar el nitrógeno, que van a tener un papel fundamental en la nitrificación, desnitrificación, que son unos seres que van a estar emitiendo hacia su exterior una serie de compuestos químicos que van a ayudar a disolver el fósforo, el potasio que están en los minerales para que queden accesibles a las plantas, que van a estar descomponiendo los organismos y generando CO2 en su respiración en el interior del suelo, y van a estar liberando los nutrientes que están en los restos vegetales para que puedan volver utilizados. O sea, es asombroso, y una vez que uno se pone a pensarlo, la gran variedad de seres vivos que hay en el suelo, en los ecosistemas naturales, y que cada vez intentamos emular esa riqueza y esa variedad también en los agrosistemas. Vale. ¿Porque hay alguna problemática con la conservación de la biodiversidad en el suelo o no? ¿Todo... Sí, la hay tanto en cuanto pues se simplifica todo, ¿no? Los monocultivos, por ejemplo, y por ejemplo el uso excesivo de fertilizantes orgánicos, minerales, también orgánicos, todo en exceso es malo, no cabe duda. Simplifica mucho toda esta variedad, o estamos haciendo prácticas a lo mejor que en un momento dado pues nos implica que desaparece materia orgánica del suelo, por ejemplo porque se oxida con mucha facilidad, porque hay muchas labores de aireación, laboreo excesivo, y si disminuye la materia orgánica disminuyen las lombrices, con lo cual ya tenemos menos humus, menos aireación. Y se simplifican también las poblaciones o se favorece mucho pues una condición de encharcamiento del suelo que nos impide que haya una serie de bacterias nitrificantes, por ejemplo, y hay más desnitrificantes. Claro, que simplemente cambia el equilibrio, ¿no? de esa vida del suelo. Cambia el equilibrio, y muchas veces eso favorece que haya, por ejemplo, un hongo que no se desarrollaba mucho, que estaba bajo control de sus vecinos, porque si hablamos... En el suelo puede haber hasta 100.000 especies de hongos, de las cuales unas 8.000 están censados como posibles productores de enfermedades en planta. Entonces, si hay una gran variedad, o a lo mejor un hongo que produce una enfermedad está en lucha constante con otros vecinos sin equilibrio. En minoría, sí. Minoría, o tiene depredadores, tienen unos protozoos bacteriófagos que los comen con preferencia con respecto a otras bacterias o con respecto a otros hongos, y esas simplificaciones suelen dar lugar a que sea más fácil que aparezcan problemas de sanitarios, que después nos implican que tengamos que emplear productos fitosanitarios, ¿no? para resolverlos. Supongo que por esto la PAC prima, por ejemplo, la siembra directa o estas prácticas, ¿no? de conservación del suelo. Sí, va por ahí el tema. Va por ahí, por ejemplo, también la agricultura ecológica hace un manejo, y la regenerativa. La agricultura ecológica es más bien no hagamos daño al suelo, y la regenerativa va un paso un pelín más allá, dice vamos a reconstruir el suelo, ¿no? Tiene esa ambición. Son toda una serie de sistemas que utilizan mucho las enmiendas orgánicas, por ejemplo, el aporte de materia orgánica para alimentar toda esta vida, cultivos mejorantes, abonos verdes, el entierro
por ejemplo, se da una siembra de leguminosas que no se recoge, que con la arado se entierra para que el nitrógeno que fijaron las leguminosas alimenten todo este ecosistema de microorganismos. Como alimentar al suelo, ¿no? Como alimentar al suelo, sí. Todo esto tiene un encaje directo en la PAC. O sea, la biodiversidad del suelo es un factor fundamental porque al final las plantas salen del suelo. Y tanto mejor lo manejemos, más protegido estará de la erosión, más protegido estará de esa posible emergencia de plagas o de enfermedades. Y en definitiva pues vamos a ser mucho más ecológicos en el manejo, emulando un poco las dinámicas que hay en los ecosistemas naturales, ¿no? Aprendiendo del estudio de los ecosistemas naturales podemos mejorar muchísimo los agrosistemas para que la producción de alimentos, que nunca me cansaré de decir, los que tienen que alimentar todos los días a 8.500 millones de personas que somos, todos los días, pues se pueda dar con seguridad. Muy bien, pues creo que este nivel ya estaría, ¿no? El nivel número 2, ¿no? Que decimos el suelo. La biodiversidad del suelo, que muchas veces, sobre todo para la gente que tiene menos contacto con el mundo de la agricultura, pues pasa muy desapercibido, ¿no? Pero no para el agricultor. El ser agricultor hoy día hay que tener una... No, un agricultor al final es un analista perfecto de un suelo, ¿no? Ve el suelo, ve el color y dice, este suelo es bueno, este es malo. Ve una lombriz y dice, este es increíble la cantidad de conocimientos, la capacidad analítica que tiene ¿verdad? Que tener hoy día un agricultor o un ganadero. Es asombroso, sí. de todo, de semillas, de alimentación animal, de genética, de ciclos de nutrientes, de especies invasoras, de todo lo que ve. De control de malas hierbas, de especies invasoras, de reconocer plagas y enfermedades, de utilizar el riego de forma adecuada, conocer el déficit hídrico, conocer todos los nuevos sensores. Bueno, es asombroso y lo poco reconocido que están, ¿no? Que parece que solo es cultivar unas zanahorias y mucho menos. Y cultivar esas zanahorias es lo que tiene detrás. Es asombroso muchas veces, y ese poco reconocimiento social, ¿no? Que siempre hay que reivindicar de la figura del agricultor y del ganadero. Bueno, vamos al último nivel ya entonces, al entorno. Sí. Biodiversidad del entorno. Eso es un poco, yo creo que lo más conocido y lo que más aprecia a simple vista. Lo que más aprecia a simple vista, que es otro aspecto importante de la PAC e importante también, digamos, a nivel de ecosistema global, ¿no? De esto que llamamos Gaia, de ese sistema de animales y de plantas y de implicaciones ecológicas que regulan pues la biosfera y sus flujos de materia, de energía, de gases y en último caso el clima. En el entorno ya se trata de tener variedad de lo que ya conocemos más habitualmente, de plantas y de animales que vemos, de aves insectívoras, de depredadores, de pequeños y grandes mamíferos, de reptiles, de anfibios. Y en todo esto ya le hemos tocado un poco en otro ecopodcast. La PAC tiene mucho que decir, hay una gran preocupación porque no haya grandes monocultivos en la Unión Europea, zonas donde no haya partes de ecosistemas naturales, y tenemos toda una serie de herramientas que nos permiten meter biodiversidad en darle biodiversidad a un agrosistema, ¿no? ¿Qué serían estos elementos que dan biodiversidad a un agrosistema? Pues uno muy importante son los setos naturales de vegetación natural, que además hacen de cortavientos y protegen de la erosión eólica, de la erosión del viento, que muchas se veces, tumben cultivos que se erosionen, que se levanten polvo, se erosionen terrenos que en el momento que no tienen cobertura vegetal, permiten también disminuir el efecto del viento sobre la evaporación en el suelo, con lo cual aumenta la resistencia a la sequía de los cultivos. Y en los setos pues hay una gran variedad de animales, aves que pueden hacer sus nidos, de conejos, de zorros, de una fauna que puede encontrar refugio en esos setos, y de reptiles que también depredan, y de anfibios que también depredan en aves insectívoras, en lo que serían los insectos que después pueden afectar a los cultivos. Esas islas de biodiversidad que consisten en dejar pues en medio de zonas de cultivo pues unas hectáreas con la vegetación natural de cada zona, superficie,
que puede ser un pedazo de bosque o puede ser la vegetación más típica de Castilla y León o de Castilla-La Mancha o mismo roca y... Sí, zonas que a lo mejor incluso tienen menos productividad agraria, no forzamos y dejamos ahí la vegetación natural que se conserve con las especies vegetales y con las especies animales. Los humedales, importantísimos, porque ahí tenemos la conservación de los anfibios y las aves acuáticas que pueden encontrar refugio o descanso cuando hacen esos vuelos migratorios, pueden parar ahí, reponer fuerzas y ayudamos a su conservación. Después, siempre el caso de la butarda, ¿no? Es una de las cosas que en Castilla y León, en Castilla-La Mancha se pone como ejemplo, incluso de la arrendatura, de esos acuerdos que se llegaron con los agricultores para tener prácticas compatibles con la reproducción de estas grandes aves que nidifican el suelo, para que puedan tener ahí el nido, determinadas labores se retrasen o se adelanten para no afectarlas y hay pues programas de pagos compensatorios por todo esto. Incluso el acceso de los animales a las rastrojeras para que puedan tener pues, ciervos, corzos, un ramoneo de restos agrarios y se puedan alimentar, sobre todo en las etapas del año, en otoño-invierno, donde hay menos alimento natural disponible. Bueno, son toda una serie de prácticas que la PAC impulsa muchísimo dentro de la agricultura, para que esa agricultura tenga una diversidad ecosistémica que intente pues reproducir las condiciones de los ecosistemas, ¿no? Que no tenga un impacto tan grande nuestra producción de alimentos en la biodiversidad en este caso de la vegetación natural y de las poblaciones naturales de fauna. Muy bien. No, al final es lo que comentabas tú, ¿no? Que es por ejemplo, esto de la biodiversidad del entorno es un tema en el que incide la PAC desde hace mucho tiempo, ¿no? En respetar las lindes, respetar las franjas de protección, respetar las islas de vegetación natural. Y que tiene sus herramientas tanto en el primer pilar y como el segundo, tanto en los fondos del FEAGA como del FEADER, lo que hablábamos el otro día de los ecoregímenes, de las becas, de esas condiciones obligatorias que antes de percibir el primer euro de la PAC tiene que cumplir el agricultor y el ganadero, que son muy exigentes en todo lo que tiene que ver con el manejo en este caso de la biodiversidad y del medio ambiente. Tanto eso como los agroesquemas, los ecoregímenes, como en las ayudas ya de desarrollo rural, que muchas están vinculadas al uso de razas autóctonas, a técnicas de conservación del suelo, a uso de materiales vegetales para la conservación in situ que hablábamos. Es decir, que la PAC tiene toda una serie de herramientas que inciden en todo esto y que remuneran al agricultor y al ganadero. No es que el agricultor y el ganadero sean unos cobradores de subvenciones, como muchas veces parece que se dice por ahí o que se establece en el imaginario colectivo. Insisto que tienen que producir los alimentos no solo para sus hijos, sino para los hijos de todos los demás, todos los días del año, para alimentar a todo lo que somos los habitantes de la Unión Europea en este caso, e incluso de otras zonas, porque somos la Unión Europea una potencia incluso exportadora de alimentos. Ayudamos a alimentar pues a población de otras zonas del mundo. Muy bien, Jacobo. Pues yo creo que ya hemos visto todo este tema, ¿no? De la biodiversidad en los agrosistemas, que no deja de ser una manera, ¿no? de cómo contribuir a la salud de Gaia en un sistema agrario, ¿no? Al final es lo que hemos tratado. Efectivamente, bajo la filosofía y el enfoque que le estamos dando a la interrelación que tiene la agricultura con, digamos, la biosfera y el ecosistema global, sería eso, sí, exactamente. Muy bien, pues nada, cerramos ya entonces. ¿Cerramos? Bueno, pues no sé si quieres despedir tú, despido yo. Simplemente volver a insistir en la idea fundamental del reconocimiento que le debemos a los agricultores y ganaderos, que son los que nos dan de comer y cuidan el medio ambiente y tienen que enfrentarse pues muchas veces a
una incomprensión social, incluso a campañas orquestadas de desprestigio, lo que es algo absolutamente injusto. Y una vez saludados los agricultores y los ganaderos de la Unión Europea, ya dejo que hagas tu cierre final. Muy bien, pues nada, Jacobo, muchísimas gracias. Gracias a todos también por escucharnos y nada, pues nos veremos para el Ecopodcast 8. Muy bien. Venga, un saludo. Un saludo a todos.